cada uno de ustedes le pueda preguntar en esta mañana: ¿cómo está tu familia? No todos pueden decir bendecidos, no todos pueden decir en victoria. Hay muchos problemas. Pero vamos a hablar sobre este tema que es de mucha trascendencia para nuestras vidas, pero también para nuestra comunidad. Las comunidades se conforman por familias, y esta sociedad, nuestra sociedad, no dista de este gran principio que significa familia. Las familias constituyen sociedades. Y seguiremos hablando: como le va a la familia, le va a la sociedad. Así que animémonos a hacer la preciosa voluntad de Dios. Cada creyente, cada uno de nosotros, necesitamos entender que nuestro llamado, nuestra área de trabajo, nuestra área de influencia no es secular. El trabajo que nosotros tenemos es una misión asignada por Dios. Por favor, entérate, ubica en tu mente que tu trabajo es una misión donde el Señor te ha asignado. Es ese sitio donde Dios te ha ubicado. Hoy también tenemos que identificar estos aspectos que están envolviendo a la familia. Tenemos que identificar la naturaleza de una batalla espiritual que está en contra de la familia. Esta batalla espiritual no es temporal. Esta batalla espiritual no es benévola. Esta batalla espiritual que estamos enfrentando constantemente las familias es una batalla de maldad. Nosotros estamos por el bien, pero hay una batalla de maldad que está en pos de la destrucción de las familias. Por lo tanto, debemos distinguir contra qué legiones, contra qué principado de maldad estamos batallando constantemente. Estamos en esta preciosa campaña, de los 7 montes. Ahí estamos. Y esta campaña tiene que ver con que nosotros nos vamos a posicionar en los diferentes niveles del monte de autoridad. Y hay algunos montes a conquistar. Estamos hablando del monte de la comunicación, el monte de gobierno, el monte de la economía, el monte de la religión, de la celebración, y hoy nos compete hablar del monte de la familia. Todos nosotros, sin lugar a duda, tenemos un nivel de influencia en cada uno de estos montes. Tenemos un nivel de influencia. Nuestras familias son parte vital de la cultura de esta sociedad. ¿Quién hace la cultura de esta sociedad? El cómo celebra, el cómo actúa, el cómo piensa, el cómo genera económicamente. ¿Quién hace la cultura de esta sociedad? Las familias. Los miembros de nuestra familia salen a esta sociedad y comienzan a involucrarse con el diario vivir y están constantemente en ese influir o dejando de influir. Tenemos la autoridad y una arma espiritual establecida por Dios para tomar una posesión que a nosotros nos corresponde, que ya Cristo nos asignó. Cuando Él venció a la muerte, venció a la cruz y fue resucitado, se ubicó en una posición muy alta, muy sublime. Se le dio toda la autoridad, todo el poder, toda la majestad, todo el honor, toda la gloria, toda la sabiduría está en Él. Y Él está a la diestra del Padre y espera que cada uno de nosotros tomemos esta autoridad que Él ya nos delegó. Así que eso es lo que el Señor nos manda hacer. Sin embargo, si tú quieres que cada miembro de tu familia se ubique en el monte de la comunicación, porque ¿quién se va a ubicar en esos montes? Individuos, personas que salen de una familia.
Se van a ubicar en el monte del gobierno, en el monte de la educación, en diferentes montes. Se van a ubicar, pero salen del seno de una familia. Y la labor importante de un padre y de una madre no termina hasta que el Señor nos llame a su presencia. Por lo tanto, somos influyentes y estamos capacitando e influenciando a nuestros hijos. El cómo comunicar se aprende en casa. El cómo gobernar, cómo decidir sobre aspectos de tu vida, sobre qué decidir, sobre qué hacer, sobre qué pensar, lo aprendes en casa. Una educación no formal, pero sí una educación de principios y de valores se obtiene en casa. El colegio, la escuela no te lo está dando, te está desvirtuando. Quien educa con relación a principios y valores es papá y mamá. En la economía, ¿quién maneja una economía solvente, no deuda? Generosidad, diezmo, ser agenciosos. ¿Quién lo hace? Lo hace un padre influyente en sus hijos. La religión, tu fe. ¿Quién promulga la fe y comparte la fe y la transmite la fe a la siguiente generación? Son papá y mamá. Por lo tanto, nosotros como familia somos influyentes en todos estos ámbitos que el Señor nos ha puesto. La celebración es impresionante. Nosotros, por la gracia del Señor, hemos dado muchos cursos prematrimoniales y les hemos dicho: amados, entren en la bendición del Señor, honren al Señor. Pero muchas veces terminan esas celebraciones matrimoniales o esos pactos matrimoniales terminan en otra cosa que no honra al Señor. Increíble. Tenemos éxito en la economía y decidimos celebrar, y nos vamos a celebrar como a bien nos venga, sin considerar que la celebración tiene que ver con agradar a Dios o agradar a Baal. Una de dos. Muchas cosas de esas no las entendemos, pero estamos agradando al reino de los cielos o estamos agradando al reino de las tinieblas. No hay otra alternativa, no hay medias tintas, ha dicho el Señor. Ahora vamos a conceptualizar qué realmente es una familia dentro del diseño de Dios. Y esta es la definición. Es una definición básica: padres con hijos. Una institución creada por Dios. Por lo tanto, vamos a entender la manera como Dios la diseñó. Esposos e hijos dentro de un plan moral de Dios. O sea, no solamente Dios creó al hombre y a la mujer y le dijo: únete en pacto matrimonial, sino que también le dio un estándar de vida. Ese plan moral de Dios tiene que ver con el carácter de Dios. Dios es santo, Dios es veraz, no hay mentira en Él. Nosotros, la familia, tenemos que hablar verdad, tenemos que vivir en santidad, tenemos que apartarnos del pecado, porque ese es el estándar del Señor. Y debemos vivir dentro de ese plan moral. Todos realmente necesitamos entender esto. La familia es aquella que trae seguridad a los hijos. Es aquella que el lugar donde nuestros hijos crecen, donde maduran, donde se desarrollan, recibiendo amor. Amor es el diseño de Dios. Que reciban amor, que reciban afirmación, que reciban corrección, que reciban disciplina, que reciban un propósito de vida. El propósito de nuestras familias, de cada uno de nosotros que estamos aquí, es educar, formar hijos saludables, adultos saludables. Ese es nuestro propósito. No niños en estuche de adulto, sino adultos saludables desde que nacen en nuestro regazo. Los padres somos la autoridad para decidir qué transmitimos a nuestra presente y a nuestras siguientes generaciones. 9 horas. El adoptar los principios de Dios para fomentar nuestra familia, para formar nuestra familia, es bendición. El desacatar
los principios y los valores de Dios para establecer una familia es maldición. No quiero engañarte, quiero decirte las cosas como son. Pero también debemos reverenciar el plan moral de Dios dentro de casa. Si por alguna razón el esposo se fue de casa y no está dentro de este diseño que Dios ha preparado, hay una madre criando hijos. Y te compete a ti como madre ser influyente en tus hijos. Y esa es la primera responsabilidad que tú tienes. Imagínate si papá abandona la familia, si el esposo abandona la familia, y si también la esposa decide abandonar a los hijos, con su estilo de vida, con su manera de ser, abandona también a sus hijos. ¿Dónde quedan tus hijos? ¿Dónde quedan las siguientes generaciones? Aquí debe haber madres de valor, madres de compromiso, madres de pacto que realmente trasciendan, influyan en sus generaciones. Y así también habrá padres que deciden educar a sus hijos a pesar de que su madre, su esposa dejó la casa. Pero estamos llamados a influir en las siguientes generaciones. Y vamos a hablar en esta mañana de las cosas complicadas que están viviendo en este momento las familias de nuestra sociedad. Hay un ataque frontal a las familias. Satanás destruye a la unidad familiar. Eso está entre ceja y ceja. Eso es lo que él ha decidido. Y ataca directamente a los padres, directamente a la cabeza. Está atacando. Vivimos realmente una desintegración familiar sin precedentes. Esta desintegración familiar se debe a que los cimientos de la familia son disfuncionales. Los cimientos de una casa no están bien establecidos ni estructurados porque no viven en base a principios de Dios, sino conforme a la moda de este mundo. Así que ese es uno de los grandes problemas y trae traumas a las siguientes generaciones. Nuestros hijos reciben una cantidad de traumas porque viven en una familia disfuncional. Eso es lo que está pasando. Afectadas nuestras generaciones emocionalmente. Los niveles de infelicidad hay en casa. ¿Cómo se provoca un nivel de infelicidad? Cuando sientes temor, cuando sientes angustia, cuando hay un temor de qué te van a hacer, de cómo va a llegar mi padre, cómo va a llegar mi esposo, cómo va a entrar en casa, en qué condiciones va a venir. Definitivamente no sé si voy a estar atacado físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Hay un nivel de infelicidad, no estás realizado, no estás realizada. Yo quiero hablarte a ti, joven, mujer, varón, quiero hablarte el día de hoy. Considera con quién te vas a casar, porque el día que digas en el altar, sí, te comprometiste en una trayectoria para bendición o para zozobra, dependiendo con quién te vas a casar. Y esto es una gran verdad. Y por eso que el sistema inmunológico de muchas personas se ven afectadas y por eso vienen las enfermedades psicosomáticas. Avanzamos. A la familia se la puede considerar como la familia del monte de la justicia social. En la familia, al interior de la familia, se gestan las justicias o las injusticias. No hay otro lugar donde se aprende a robar o se aprende a mentir o se aprende a delinquir. Es dentro de una casa. Ahí está la situación. La mayor injusticia central que enfrentamos las familias del día de hoy es que los padres no están entrelazados con los hijos. Es que los padres son indolentes. Es que los padres definitivamente no están comprometidos con sus hijos.
Viven en la misma casa posiblemente, pero no les importa a qué hora llegan, qué viven, qué comen, cómo. No les importa nada. Hay padres, hablemos de la madre, del padre, hemos vuelto indolentes. No nos duele las circunstancias que están viviendo nuestros hijos. Esa injusticia central trae otras injusticias, provoca otros males, y definitivamente cuando un padre y una madre actúan de esa manera, el mal ataca de una manera impresionante a nuestros hijos. Si no, piensa el día de hoy, ¿cómo está tu hijo? ¿Dónde está tu hijo este momento? ¿Dónde está? ¿Está aquí? Gloria al Señor. ¿Dónde está? Esa es una gran verdad que estamos viviendo. Los corazones de los padres no están entrelazados con los hijos. Este es un mal sin precedentes. Es el mal central que acontece al interior de la familia. Por lo tanto, si eso pasa, definitivamente hay estadísticas de criminalidad, y esto indica que realmente los hogares desintegrados, como está en la gráfica, influyen en personas que pierden el control. Familias desintegradas constituyen desórdenes sociales. Estos desórdenes sociales están provocados por miembros de familias desintegradas, la mayoría de ellos. Y estos miembros de estas familias pierden el control, y al perder el control de sí mismos se ven en actos delictivos fuertes, como la drogadicción, como el alcoholismo, actividades sexuales ilegales. Y cuando yo me refiero a actividades sexuales ilegales, son todas aquellas actividades sexuales que contradicen la ley moral establecida por Dios. Toda desviación, todo lo que desvirtúa el plan natural de Dios y su ley moral, prácticamente es perdición. Los hijos, las personas que están inmersos dentro de estos problemas sociales, son incapaces de asegurar un trabajo bien remunerado. Andan de trabajo en trabajo y no se encuentran, no se hallan, porque el problema está en sus corazones, en lo que se puso en sus corazones. Y por eso es que nuestras sociedades estamos viviendo lo que dice Yo te animo a que reflexiones sobre esta porción bíblica. Mira muy sesudamente, porque dice la palabra de Dios peligrosos. Son tiempos difíciles. Estamos en esos tiempos. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos, no tienen fe en Dios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, impetuosos. Y cuando hablo de traidores, su papá y su mamá por aspectos económicos, por aspectos de adicciones. Así pasa.
de los deleites más que de Dios. No se diga que estamos viviendo una ola de maldad sin precedentes. Tratando de avasallar, de impregnar a cada una de nuestras generaciones. Este monte de la familia, ¿a quién se le ha dado la autoridad de nuestras familias? Los jebuseos. Sí, jebuseos significa lugar a pisotear. ¿Has entrado tú o has conceptualizado aquellos lugares donde pisan el lodo para hacer el bloque? Primero lo hacen de barro, lo pisan y lo mezclan con paja y posteriormente lo someten a fuego para que adquiera la dureza respectiva de nuestras familias y a los miembros de nuestras casas. Eso vinieron a hacer. Se les dio esa oportunidad. Este es el principio de la familia, porque el Señor Jesucristo ya nos dio esa autoridad. El protagonista dentro de nuestros hogares. Dice la palabra del Señor: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla, y haya expulsado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, del cual estamos hablando, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, entonces habrá descanso para nuestras vidas. Y esa es nuestra labor: derrocar a todos esos espíritus diabólicos que quieren destrozar nuestras vidas y a nuestras generaciones. Y estamos llamados en el nombre de Jesucristo a conquistar los corazones, las vidas, en el nombre del Señor. ¿Quién es el rey de los jebuseos? Está establecido que el rey de los jebuseos es Baal. Este ídolo, este principado de maldad fue acuñado, fue adoptado en Canaán. Ahí prácticamente se lo adoraba, se lo rendía culto. Pero Baal es el principado situado en la cima del monte de la familia. Baal significa maestro, amo, Señor. Él asume que es maestro, que es amo y que es Señor. ¿Quién le da esa autoridad? El ser humano. Decide que él siga siendo amo y Señor de sus vidas. Y rinden culto y ofrendan holocausto. Y le dicen que es el Dios de la provisión, el Dios del sol, el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia. La adoración a Baal, amada familia, incluía prostitución masculina. Si ustedes van a la historia y analizan este tipo de rituales en este tipo de naciones, estas 7 naciones a ser conquistadas por Israel, son realmente naciones llenas de idolatría. Y a los cultos que se le hacía a Baal se le incluía no solamente la prostitución masculina, sino también había sacrificios crueles, horribles, brutales de niños. ¿Qué tiene que ver con nuestra actualidad estos famosos cultos del pasado? Mucho. El día de hoy, la prostitución masculina tiene que ver con la homosexualidad. Mucho tiene que ver el sacrificio a los niños, que realmente calentaban a la estatua de Moloch, fuego ardiente, y colocaban en los brazos y le ubicaban a un niño
en esa estatua y veían los padres consumirse, quemarse a los niños. Era una cultura que realmente vivía en temor, en angustia. Los niños no sabían en qué momento les tocaba ese sacrificio. Esa era la gran realidad. El día de hoy, ¿a qué se compara esos famosos sacrificios de niños? ¿Te has puesto a considerar este asunto? Tiene que ver con el aborto. ¿Cuántos niños están muriendo diariamente, entre comillas, por una imagen? Porque definitivamente no lo quiero este momento, porque no me sentiría cómoda. El varón dice: yo tampoco me sentiría cómodo, así que mejor tomemos la decisión de matarlo. Eso está sucediendo. Así que cuando hacemos estas cosas atroces, ¿a quién estamos realmente impulsando? ¿Y culto a quién estamos rindiendo? Culto a Baal. Y la palabra del Señor es muy enfática y dice en el Antiguo Testamento, Jeremías 32:35: y el pueblo de Israel edificó lugares altos a Baal, se contaminó siendo un pueblo de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos contaminados con el pecado siendo un pueblo de Dios? Hicieron estos lugares altos, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen tal abominación para hacer pecar a Judá. Estas son abominaciones para Dios. ¿Quién rechaza a la familia? Estamos mirando que Jebuseo significa rechazo. Y este espíritu que se posesiona en los seres humanos para tomar decisiones también les influye de tal manera que no aceptan, que no consideran, que no escuchan, que no atraen a sus propios hijos. No aceptan a las personas. Satanás ataca la unidad familiar, como hemos mencionado, y ataca de tal manera, y en primer lugar, al padre de familia, al papá, al hombre, al varón, y lo hace ausentar, sea por divorcio, sea por ocupación en el trabajo, sea por las 3 Fs, por la falda, por la fama, por la fortuna. Cualquiera de esos aspectos les hace desvirtuar a los varones del enfoque principal, que significa familia. O de pronto ataca de tal manera al varón que le hace un abusivo, un autoritario, un dictador que maltrata al interior de sus casas. Esos son aspectos que debemos analizarlos muy profundamente, amada iglesia. Yo les precedo mucho en años a ustedes, a todos ustedes, pero seguiré hablando de estas grandes verdades, porque necesito que cuando entremos a la presencia del Señor no haya faltado palabra mía y no haya faltado palabra de Dios en mi boca para transmitir sus grandes verdades a ustedes. El niño, gloria al Señor. ¿Qué tiene que ver el rechazo con la identidad sexual en el desarrollo de un niño o de una niña? Es una semilla. Es como sembrar una semilla de maíz. Su cosecha es abundante. Son 300, 600, 900 granos posiblemente de cada mata, por un grano que se siembra. Cuando siembras rechazo, siembras una semilla, pero cosecharás abundancia de rechazo. Y los niños que han sido rechazados están caminando en medio de sus compañeritos de aula, de colegio, de universidad, y están diciendo a sus amigos, a sus familias: recházame, recházame, recházame. ¿Quién le puede soportar a este niño? ¿Quién se puede soportar a este joven? Qué complicada es este niño. ¿De dónde procede? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? Se dicen. Es que en su corazón está sembrada la semilla de rechazo.
y nuestras escuelas y colegios están llenos de niños rechazados. El niño que busca, el niño varón, buscará constantemente la aprobación masculina. Un niño que ha sufrido rechazo seguirá buscando la aprobación masculina. He ahí el problema. Porque cuando no hay una aprobación correcta de parte de un padre que ama a su hijo, buscará esa afirmación en lugares incorrectos. Irá muy fácilmente a una tendencia sexual anormal. Estará prácticamente en las manos, listo para ser posesionado por Baal. Una niña que ha sido rechazada desde su niñez, su flor de ser mujer nunca se abre. Y vive un patrón de inseguridad, un patrón que realmente decide en su corazón que no necesitará de hombre alguno. He ahí la deformación, la deformación sexual de nuestros futuros hijos, por una semilla de rechazo. Los sentimientos antinaturales. ¿Dónde se establecieron sentimientos antinaturales? El egoísmo, el pecado, el grito, la ira, el enojo. ¿Dónde se estableció? En el ser humano. Viene conectado a nuestras vidas. Ninguno de nosotros nació realmente practicando normas de Dios. Ninguno de nosotros nació practicando el amor incondicional. Nació practicando un amor egoísta. Esa es la situación. Ese amor egoísta, ese exceso de amor hacia uno mismo, realmente le hace compartir sentimientos, primero yo, después yo y al último yo. Y eso estamos viviendo. Así que de ahí proceden la tristeza, el enojo, la ira, cuando no te sientes realizado, porque definitivamente todo es para ti, pero en la vida no todo es para ti, y hay esas frustraciones. ¿Cómo se corrigen estos sentimientos antinaturales? ¿Cómo se corrigen? Con una autoridad superior del que sí sabe amar, Jesucristo el Señor. Con Él se corrige esto. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario que nuestros hijos nazcan de nuevo. Por eso es necesario que papá y mamá o papá llevemos a nuestros hijos a los pies de Cristo y que decidan realmente que Cristo se entrone de sus corazones. Esa es la única manera de que experimentarán el amor que amalgama a la verdadera familia. Si tú no estás amando incondicionalmente a tu esposa, a tu hija, a tu hijo, posiblemente el amor de Dios aún no ha nacido en ti. Y este amor que amalgama a la familia es un amor que tiene que estar entre los cónyuges. Es el amor entre los miembros de la familia. Es el amor que jamás se extingue. La palabra del Señor dice que todo pasará, pero lo que no pasará, lo que prevalecerá será el amor. Profecías se terminarán, milagros, todo pasará, pero el amor prevalecerá. Y eso tiene que estar en medio de nuestras familias. El amor es sufrido. El amor recibe muchos vejámenes. La persona que ama genuinamente recibe muchos rechazos. ¿Sufre por el rechazo? Claro que sí. Pero ese es el amor que el Señor dice que lo vivamos. Debe ser ese amor benigno, bueno. El amor no tiene envidia. No tiene envidia de que las otras personas surjan, de que otros sean más influyentes que tu propia vida. ¡Qué bueno! Que haya diferencias.
No hay envidia. El amor no es jactancioso. No se posesiona en autoritarismos. Es una persona realmente, el que siente este tipo de amor es servicial. No se envanece. No hace nada indebido. Se mantiene en unos estándares de humildad permanentes. No busca lo suyo. Busca bendecir a los demás. Si no hay un plato completo para ti, pues comparte con otro. Te va a hacer mucho bien el que comas la mitad de tu ración y la otra mitad compartas. Te mantendrá en línea. El amor no se irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias. Es aquella persona que habla verdad, más se goza de la verdad, dice. Todo lo sufre, todo lo cree, sigue esperando que Dios hará una obra completa, perfecta, sobrenatural en nuestros hijos que no están con nosotros, que están en tierras distantes. Todo lo espera. Seguimos esperando, aferrados a ti, Señor, aferrados que tú los amas, que tú quieres atraerlos a tu seno. Tráelos, Señor. Trae a cada miembro de nuestras casas. Atráelos, Señor. Atráelos a tu corazón. Atráelos a tus verdades. Atráelos a tu luz perfecta. Todo lo soporta. Amada familia, vamos a hablar de los pastores. No vamos a hablar del pastor que entró en un seminario. No vamos a hablar de un pastor que tiene una formación en ese sentido. Vamos a hablar de la unción de Dios. Es una unción de pastor. Es una unción que va y rescata ovejas. Es un pastor que huele a oveja porque vive con las ovejas, porque se duele por las ovejas, porque visita a los enfermos, porque visita a sus amigos, porque está mezclado con los problemas de cada uno de ellos. Esa unción pastoral. Estoy hablando de un ministerio quíntuple que básicamente es unción para funcionar, para servir, no para autoritarismo, sino realmente para dar a los demás, para entregar sus días en función de la familia, en función de la sociedad. Son manos de entrañable misericordia, llenos de gracia de Dios, que abrazan, que levantan, que animan, que esfuerzan, que no importa si es tu hijo biológico o no, igual lo amas, igual te preocupas de él. Mujeres, aquí no tiene que ver con que somos varones o somos mujeres. Los pastores son aquellas personas ungidas por el Señor para cumplir esta labor. Puede ser una mujer, porque una mujer sabe lo que significa gestar, sabe el don de la gestación, sabe lo que significa albergar en su vientre a una criatura. Por lo tanto, sabrá direccionar vidas. Son aquellas mujeres, aquellos varones astutos que estamos realmente involucrados, inmersos, infiltrados en esta sociedad, infiltrados en cada lugar de esta sociedad. Sin importar si es una iglesia o no es una iglesia, vamos en pos de esas familias y nos preocupamos de ellas y nos infiltramos en los orfanatos. Personas que se infiltran en las cárceles, personas que se infiltran en lugares de ayuda social. Este tipo de personas necesita nuestro Dios. Jueces, personas que están en autoridad, pero que tienen la unción de pastor, que les apasiona legislar en favor de la niñez, en favor de la adolescencia, en favor de las comisarías de la mujer, en favor de aspectos de agresión física y psicológica. No te duermas, amado, no te duermas. A ti te digo, no te duermas. Ten los ojos abiertos, porque lo que te estoy diciendo es para ti, es para que reflexiones. El llamado es para ti. Todos nosotros somos un padre y somos una madre.
Y si no eres este momento, eres una mujer que posiblemente te dé Dios el don de ser madre. Y un joven que posiblemente Dios te dé ese don de ser padre. Y estamos hablando a todo el cuerpo de Cristo, a su iglesia, a su amada. Su tarea, la tarea de este tipo de personas, de esta iglesia en general, de todos nosotros, somos llamados a ser ungidos como pastores. Todos nosotros. Porque necesitamos restaurar las familias. Tú, joven, restaura la vida de tu padre y de tu madre. Restaura. Tu mujer, restaura tu matrimonio. La palabra del Señor dice que si te divorcias, no te vuelvas a casar. Porque si te divorcias y te vuelves a casar, adulteras. Es mejor quedarse como estás o considera la restauración de tu hogar. Eso es lo que dice la palabra. No sé si les gustó, pero no digo yo, dice Dios. A Él dale el honor y la gloria, a Él, a Él.